Advertencia. No una breve nota, sino un extenso y esclarecedor prólogo era lo que el traductor de la presente obra se proponía escribir a fin de presentarla. Por desgracia, la muerte de Luis Montes de Oca en diciembre de 1958 impidió que cumpliera su proyecto e inclusive que terminara totalmente la traducción, y es la responsable de que sea otra persona quien suscriba estas explicaciones. Desde que Montes de Oca conoció el completo y demoledor análisis del socialismo que el profesor Ludwig von Mises realiza en este libro, tal vez su obra maestra, aunque otras como la teoría de la moneda y el crédito y Human Action son tan diferentes que resulta muy difícil compararlas, tomó la resolución de que fuera conocido del público de habla española y poco después puso manos a la obra personalmente. Sin embargo, su activa vida de negocios y sus múltiples y variados intereses demoraron la conclusión del trabajo. Además, Montes de Oca era un perfeccionista y consciente de la responsabilidad que había asumido al trasladar al castellano trabajo tan valioso, revisaba y corregía una y otra vez las versiones que preparaba. Finalmente, la enfermedad que padeció en los últimos años y a la que combatió con tenacidad y energía, disminuyó seriamente su capacidad de trabajo y desorganizó su vida hasta impedir que viera publicado este libro, a pesar del grandísimo interés que tenía en su aparición. De 3 partes principales debía componerse el prólogo que Montes de Oca no llegó a redactar, según el esquema y las notas que dejó. La primera expondría la confusión de ideas que ha prevalecido en el mundo, y en especial en la América Latina y en México, desde que la doctrina liberal dejó de ejercer la hegemonía que alcanzó durante el siglo XIX. Según parece, su intención era exponer tanto las contradicciones en que incurren los intervencionistas y los socialistas, cuanto las relaciones que existen entre grupos aparentemente dispares y que a veces hasta se ostentan como antagónicos, para concluir señalando las decepciones que los esperan al ponerse en práctica sus ideas y los peligros sociales y políticos que entrañan tales tesis contrarias a una sociedad libre. En una segunda parte, y después de una consideración de los principios liberales, se proponía demostrar por qué la libertad económica y la libertad civil y política constituyen una unidad y por qué la libertad es más favorable al bienestar y el progreso del hombre. También debía refutar varias de las críticas más comunes a la doctrina liberal, para llegar a la conclusión de que continúa en pie y de que los ataques de que es objeto obedecen a razones de incomprensión, de resentimiento, envidia, etc. Por último, la tercera parte sería propiamente la presentación del libro, en que se destacarían las tesis más salientes u originales que contiene y se señalaría su utilidad, tanto permanente cuanto como guía frente a la incertidumbre reinante y frente a los diversos sistemas sociales y económicos, entre paréntesis fascismo, nazismo, comunismo, intervencionismo, etc., que se han presentado o presentan como salvadores de la humanidad. Desaparecido el principal animador de la empresa de hacer de este libro accesible en español, solo restaba llevarla a su conclusión y publicarlo como ahora se hace. Preparar un prólogo, aparte de que no habría sido el que él tenía en mente, habría diferido su aparición aún más de lo que ya se ha retrasado. En absoluto quiere esto decir que la obra no incita a escribir comentarios sobre muy variados temas, pues pocas hay más instructivas para el economista, el sociólogo, el jurista o, en general,
para el hombre que quiera optar con conocimiento de causa ante el gran dilema de estatismo o libertad. Para él que esto escribe, por ejemplo, ha sido muy grande la tentación de glosar la que tal vez constituya la aportación más original de Mises a la crítica del socialismo. Me refiero a la demostración de que el cálculo económico es imposible en una comunidad socialista, por lo que este sistema económico está condenado a una inferioridad irremediable frente a la economía de mercado. He aquí una impugnación no solo fundamental, sino que hiere un punto particularmente sensible. Los socialistas, como también esos colectivistas que se ignoran y que son los partidarios de una economía dirigida, han imputado a la economía libre, que es anárquica, que carece de plan, que no se desarrolla bajo el imperio de la razón. No nos detengamos en el hecho de que el desorden de la economía de mercado es puramente aparente, ni tampoco a aclarar que la diferencia entre su plan, que sí lo tiene, y el visible de la economía dirigida consiste en que aquel lo forman todos los miembros de la sociedad, en tanto que éste proviene exclusivamente de políticos y los burócratas. Lo esencial es que el tercer motivo de ataque no solamente es infundado, sino precisamente lo inverso de la realidad, en tanto que el instrumento de que dispone el hombre para introducir racionalidad en su actividad, o sea, el cálculo económico, existe y funciona en una economía de mercado. Está ausente de la economía socialista. Como ha escrito Mises en otra gran obra, La paradoja de la planeación, estriba en que no puede planear debido a que en ella no hay cálculo económico. Lo que se designa con el nombre de economía planificada no es tal economía, es simplemente un sistema para tantalear en la oscuridad. De igual interés sería exponer, como todos los intentos de los escritores socialistas por contestar esta objeción vital para su doctrina, han fracasado, a grado tal que han acabado por aceptar lo esencial de la tesis de Mises y dedicado sus esfuerzos posteriores a idear un sistema en que se consigna artificialmente lo que la propiedad privada de los medios de producción, el sistema de precios y el funcionamiento del mercado hacen con toda naturalidad. La imitación es el halago más sincero, reza un dicho inglés. Estos complicados planes para restablecer algo parecido a lo que se empieza por declarar defectuoso y por destruir deben poner término a la discusión. Por interesante que pueda ser una explicación del punto anterior, o de otros igualmente sugestivos, repito que un estudio preliminar habría constituido un nuevo motivo de demora. Además, tanto el profesor Mises como otros eminentes economistas han examinado y criticado los diversos planes imaginados a fin de resolver el problema del cálculo racional en el socialismo. De ahí que haya estimado que no tenía caso esperar a contar con un prólogo en sustitución de que el señor Montes de Oca no alcanzó a escribir, sino que lo debido era dar a la imprenta cuanto antes este cabal y minucioso análisis de un ideal falso, impracticable y destructivo. Tal vez parezca útil a estas alturas una refutación del socialismo y recuerde a algunas personas el refrán de que a moro muerto gran lanzada. Efectivamente, como tal ideal y como movimiento revolucionario, el socialismo está bien muerto. No son los saqueos y el pillaje del Ejército Rojo, ni la absorción de los países bálticos, ni la violenta supresión de la Revolución húngara, ni el régimen inhumano, o mejor dicho, infrahumano y zoológico que se está tratando de implantar en China, los que han matado. Es todo eso y mucho más. Es la desilusión
que al convertirse de vaga aspiración en realidad concreta ha causado en la práctica. Es la convicción de que con él desaparecen no solamente la libertad económica, sino aún más pequeñas y preciadas libertades individuales. Y que toda la vida se vuelve uniforme, gris y sin esperanza. Son las 1001 decepciones y frustraciones que engendra día a día y que se acaba por comprender que no tienen más salida que irse hundiendo en entes anónimos, mientras se extinguen en nosotros los elementos más valiosos de la personalidad. Es, finalmente, la esterilidad de los programas políticos, el mundo sin fin de las fórmulas vacías, los planes económicos que se suceden, los esfuerzos agotadores que se demandan. Entre tanto, la única realidad es la ausencia de bienestar, de espontaneidad y de espiritualidad. Sin embargo, si el socialismo no es capaz de edificar una nueva sociedad, si puede destruir la que tan lenta y penosamente hemos venido edificando, su efecto más real es la confusión de ideas que ha traído en su seguimiento y la relajación que ha producido en los vínculos y resortes de toda la sociedad. Además, en los países hispanoamericanos, en donde es sabido que implantamos como última novedad lo que en otras partes ha pasado a la historia, recuérdese los ejemplos de krausismo en España o del positivismo que casi fue doctrina oficial entre nosotros hasta la primera década de este siglo. Todavía corremos el riesgo de acometer los experimentos socializantes cuyo único resultado tiene que ser escasez y pobreza en lo económico, abusos y tiranía en lo político, en vez del paraíso sobre la tierra prometido por los autores colectivistas. De ahí la utilidad y oportunidad de este libro y la necesidad de que su mensaje se pondere y aproveche, si hemos de ahorrar a nuestros pueblos las desfavorables experiencias sufridas por algunos y la dura suerte en que se debaten otros, para los que no despunta todavía la esperanza de la liberación. Como ya dije, el texto en español se hallaba casi listo para la imprenta al ocurrir el fallecimiento del señor Montes de Oca. El autor de esta nota se ha concretado, por tanto, a hacer la revisión final de las traducciones de la sexta parte, a introducir algunas correcciones obvias y a poner al día la breve reseña biográfica del profesor Mises. Gustavo R. Velasco, México, agosto de 1959.